Hola, muy buenos días a todos. Ok, antes de empezar con mi presentación y indicar un poco cuál es el tema que vamos a presentar el día de hoy, me gustaría hacer un tipo de sound check, o sea, de revisar un poco si me escucháis. ¿Me pueden confirmar que va todo bien? ¿Me ven? ¿Ven mi pantalla? Ok. Parece que no tenemos ningún tipología de problema, ningún tipo de problema. Entonces, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a presentar un nuevo seminario web. Mi nombre es Henry y soy el comercial de Sambalas para los países hispanohablantes. Durante el día de hoy, en este seminario vamos a tocar diferentes temas y obviamente, vamos tratando unas pautas que tienen que ver con el mantenimiento de un sistema fotovoltaico y cuál sería una correcta instalación de un sistema fotovoltaico. Pero antes de empezar y elaborar cada uno de las temas, me gustaría empezar con unas preguntas para conocer un poco el público que tenemos el día de hoy. Ok, entonces mi primera pregunta es si conocéis a Sam Ballast o no. Vamos esperando un poco las respuestas. Ok, ok, muy bien. Al parecer, la mayoría de ellos sí que conocen Sam Ballast y tenemos también un pequeño porcentaje que aún no conoce bastante bien Sam Ballast. Le agradezco. Ahora me gustaría empezar también con otra pregunta. Si me gustaría preguntaros si habéis utilizado los productos de Sam Ballast, sí o no. Esperamos un poco las respuestas. Ok, parece que vamos viendo, vamos esperando los resultados. 71% dicen que no, que aún no han utilizado los productos de Sam Ballast y 29% dice que sí. Ok, entonces tenemos bastante trabajo para poder explicar de las soluciones de Sam Ballast. Y mi tercera pregunta está relacionado a su oficio, a qué se dedicáis, si sois instaladores, si sois distribuidores, etc., proyectistas. Me gustaría conocer un poco el perfil de los participantes durante el día de hoy. Ok, vamos esperando un poco las respuestas. Perfecto. Entonces tenemos un 50% son instaladores, 25% distribuidores, lo mismo para proyectistas. A ver, ahora comparto con vosotros, con que ya pueden ver las respuestas. Ok, perfecto. Le agradezco muchísimo por vuestras preguntas y respuestas. Ok, como le estaba comentando, ahora vamos a empezar un poco de tratar cuáles son los temas que vamos a tratar. Nosotros lo hemos dividido en unos 4 aspectos. Sería, en primer lugar, la inspección del sitio, la instalación, el mantenimiento y, por lo último, serían las buenas prácticas para una obra de arte. Vamos tocando cada una de estos temas en manera separada. Ok, la inspección del sitio. Todos sabemos la importancia que tiene la inspección del sitio, o sea, del lugar de la obra, pero últimamente todos somos conscientes que por el volumen de trabajo este es un aspecto que muchas veces no tenemos muy en cuenta y no se da su importancia. Hay que hacer hincapié en este caso que la inspección del sitio es un dato, un valor muy añadido que tenemos que tener en cuenta antes de empezar con las otras fases de una instalación fotovoltaica, o sea, de la proyección, de escoger la estructura, etcétera, etcétera. O sea, la primera fase es únicamente ir y hacer la viabilidad, evaluar cuáles son los espacios que tenemos disponibles y en base de aquellos datos que nosotros encontramos en la obra, pues igual podemos escoger tanto la solución que se adapta a aquellas características que tiene la cubierta, como también podemos proyectar correctamente cuáles son los obstáculos que encontramos
o sea, en la cubierta, ¿no? Y solo en esta manera nosotros somos capaces de encajar técnicamente la mejor solución que se adapta al perfil de la instalación y por lo tanto le podemos asegurar al cliente que le vamos a dar el rendimiento que él necesita y que obviamente hemos contratado, ¿no? O sea que, por favor, tened muy en cuenta evaluar los espacios, ir en la obra, porque últimamente nosotros todos sabemos que solo basta las herramientas del Google, por ejemplo, o del Insan, que es el software que nosotros utilizamos y mediante de las coordenadas nosotros podemos sacar, entre comillas, las dimensiones y ver un poco cuáles son los obstáculos en la cubierta. Pero no siempre este detalle es suficiente. Así que lo más idóneo ir en la obra porque ahí se ve y ahí podemos escribir y podemos detallar perfectamente cuáles son estos criterios que tenemos que evaluar. Ok, dicho esto, entonces yo voy a empezar con la evaluación del tipo de superficie. En este aspecto nosotros lo hemos dividido en varios campos, ¿no? Donde se pueden instalar los sistemas fotovoltaicos y en concreto las estructuras de zambadas. Me gustaría empezar por la primera, porque últimamente las naves industriales y el autoconsumo que se está haciendo en las empresas es bastante importante y tiene también un valor añadido, ¿no? Pero todos sabemos que la tipología de las cubiertas que encontramos en las naves industriales es de la tipología del tipo funda. Y una característica importante de este tipo de superficie de cubierta es no tenemos que perforar la cubierta. O sea, la funda es bastante ligera y nosotros tenemos que evitar sí o sí que se perfora la cubierta para infiltrar agua o fuese lo que fuese el daño que nosotros le podríamos causar a la cubierta y en concreto a la funda, ¿no? Otro detalle es que tenemos que valorar también que en esta tipología de cubiertas, o sea, en las cubiertas de las naves industriales, ahí tenemos muchas veces limitaciones de la sobrecarga en la cubierta. Y eso es también un detalle bastante importante que nosotros tenemos que evaluar antes de escoger cuál sería la mejor solución que se encaja a este proyecto y en concreto a esta tipología de funda, ¿no? Y para ello, para esta tipología de funda y característica de cubierta, o sea que es la limitación de la sobrecarga en la cubierta, Sambavas, sin duda que sí, que ofrece una solución técnica. Estamos hablando en concreto del sistema Connect, es un sistema bastante ligero en la cubierta que cumple con el criterio de la limitación de la sobrecarga, porque el sistema Connect, aparte de que es un sistema bastante resistente en las cubiertas, tiene un peso por metro cuadrado al torno de 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado, teniendo en cuenta y calculando también el peso del módulo, ¿no? Así que también este es un detalle y hay que tener en cuenta, si tenemos un tipo de cubiertas de funda, estamos hablando mayormente de las naves industriales, donde tenemos limitaciones de la sobrecarga en la cubierta. Junto con el sistema Connect y las tipologías de las fundas en la cubierta, el tipo PVC, TPO, etcétera, etcétera. Nosotros también recomendamos nuestra funda para poder colocarlo debajo de nuestro lastre. Esta funda que nosotros colocamos lleva dos funciones. En primer lugar, nos sirve a nosotros para poder proteger la funda existente en la cubierta y de segundo nos sirve para evitar el deslizamiento de las estructuras, es decir, que hace un tipo de gripping, ¿no? Así que en este caso es por eso que nosotros recomendamos colocar debajo también nuestra funda, que nuestra funda lo hemos dividido en dos piezas, es decir, es una funda para una estructura, un ballast, pero que está dividida en dos pequeñas piezas y eso aumenta el valor del gripping en la cubierta. Ok, dicho esto, voy a empezar con los techos verdes. El día de hoy las cubiertas del techo verde son también un factor bastante mayorista, o sea que
está empezando pues teniendo muchas cubiertas con techo verde y en aquellos casos lo que nosotros recomendamos son las estructuras que, en primer lugar, son las estructuras que evitan que el módulo esté a raíz de las hierbas que hay en la cubierta. O sea, que en este caso nosotros recomendamos las estructuras que son elevadas desde el terreno y podemos evitar lo que le estaba comentando. Otro detalle que podemos evitar a través de las estructuras elevadas serían o sea, la hierba, la cresta de la mala hierba que se suele suceder en los techos verdes. Así que si tenéis un techo verde, pueden tener en cuenta que tenemos que utilizar una estructura que esté elevada, aunque la inclinación que pueda tener esta estructura puede ser menor de lo que a nosotros nos hubiera gustado, pues aún así tenemos que tener en cuenta que para esta tipología de cubierta tenemos que utilizar una estructura que esté elevada, una estructura que una fila no crea la sombra a la siguiente, que evita la crezca de la mala hierba y por lo tanto nos evita a nosotros el mantenimiento de la instalación fotovoltaica en un corto plazo. Es decir, si nosotros tenemos los módulos muy al raíz del suelo, del techo verde, la probabilidad que nosotros tengamos para que los módulos se ensucian, para que los módulos y la instalación fotovoltaica esté sucia, es mayor que con una estructura que esté elevada. Así que eso es también un detalle que tenemos que evaluarlo muchísimo junto con la inspección que hay que hacer previamente, ¿no? de la cubierta. Ok, ahora voy a empezar y voy a aclarar un poco el tercer tipo de superficie, que son las cubiertas generalmente con grava. Para esta tipología de instalación de superficie hay que evaluar diferentes aspectos. En primer lugar, nosotros tenemos que tener muy claro la tipología de la grava que tenemos en la cubierta. Si, por ejemplo, es una cubierta que tiene grava pequeña, o sea que es una grava elaborada, no tenemos problemas, ahí sí que podemos encajar y podemos meter directamente nuestra estructura, fuese una inclinación mayor o fuese una inclinación menor. No hay ningún tipo de problema. Pero en el caso contrario, si nosotros tenemos piedras en la cubierta, o sea, solemos llamar grava, pero serían piedras. En este caso, lo más idóneo y lo que podríamos hacer es de poder excavar y quitar la grava en la zona donde irán las estructuras. Después podríamos pues meter directamente la funda debajo de nuestra estructura, colocar el soporte de zambadas y rodear el sitio con la grava o con las piedras que tenemos. Después de explicar estos puntos, yo le voy a enseñar unos casos concretos de instalaciones que se han hecho utilizando diferentes tipologías de superficies, ¿no? Ok, dicho esto de la grava, ahora voy a empezar un poco con el pavimento. Todos sabemos que sobre todo en las zonas urbanas, cada uno de nosotros tiene que explotar de la superficie que tenemos, ¿no? Sea la cubierta de un garaje, sea, no sé, una superficie bien limitada. La intención de cada uno de nosotros es de poder explotar y desarrollar lo máximo posible. También en este caso nosotros escogemos y podemos aconsejar encajar cuál sería la mejor solución técnicamente que podríamos implementar ahí. En esta tipología de superficies nosotros aconsejamos sobre todo las estructuras del sistema vela. Nosotros disponemos dos tipologías de vela. Sería la vela de 5 grados que nos da la posibilidad de poder colocar hasta 6 filas consecutivas uno detrás del otro sin dejar espacio entre los módulos. Y la vela de 11 grados que nos da la posibilidad de poder colocar hasta 3 filas uno detrás del otro. Ambos estos dos sistemas son sistemas modulables, es decir, que nosotros, dependiendo de las características que tiene la cubierta y la instalación nuestra, nosotros podemos escoger cuál sería la mejor lastre o, es decir, fila con lo cual nosotros podemos empezar la instalación. Si tenemos, doy un ejemplo muy escaso, si tenemos la cubierta de un garaje
ahí en aquel sitio tenemos, no sé, un muro perimetral de 30 centímetros. Pues muy bien, podemos encajar el sistema vela de 5 grados, pero empezando por la segunda fila o la tercera fila, que son las más elevadas. Y en este caso nosotros podemos evitar la sombra y ganamos este perímetro que nos da el muro perimetral, ¿no? Ok, muy bien. Ahora voy a tocar el último tipo de superficie, que es al suelo. Todos sabemos que para esta tipología de instalaciones, el aumento de las solicitudes de los proyectos que se está solicitando cada día es aún mayor. Nosotros, concretamente, como Sambalas, últimamente, en los últimos años, hemos tenido una múltiple de solicitudes de proyectos que van directamente al suelo. Para esta tipología de instalaciones, nosotros damos unas ciertas recomendaciones. En primer lugar, lo que nosotros recomendamos es de elaborar el terreno, es decir, excavar el terreno, podemos echar unos 25 hasta 30 centímetros de grava para poder nivelarlo el terreno, para que el sistema quede bastante más recto, pero obviamente tenemos que tener en cuenta también la seguridad de la instalación. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué la seguridad? La seguridad de la instalación, porque nosotros no sabemos el estado de aquel terreno. Nosotros no sabemos si aquel terreno ha tenido deformaciones durante los años o si va a tener deformaciones durante los años. Así que para proteger la instalación, para proteger la instalación de los módulos, tenemos que tener en cuenta y hacer un labor previo, ¿no? De hacer algo previo, de preparar el terreno antes de empezar con la instalación fotovoltaica. Para las instalaciones al suelo, nosotros, si el terreno está elaborado, podemos aconsejar diferentes soluciones, pero más nosotros vamos a las soluciones que son soluciones elevadas, o sea, la estructura es elevada, porque nos da la posibilidad de poder proteger la instalación fotovoltaica también de la cresta de las hierbas. Otra posibilidad que podríamos encajar a las instalaciones, aparte de nivelar el terreno, sería haciendo un tipo de solera. Eso depende de qué es lo que el cliente o el instalador escoja hacer. O sea, podemos hacer una solera de hormigón únicamente en las zonas donde van las estructuras, ¿no? Donde va el sistema fotovoltaico. O bien, si hemos elaborado el terreno, hemos colocado esta capa de grava, o sea, de unos 30 centímetros, podemos echar encima una tela que nos evita el crecimiento de las hierbas. Y para muchos años nosotros hemos evitado la crezca de la mala hierba, aunque en muchos casos eso suele suceder porque, como todos sabemos, los cambios climáticos suceden y por los vientos, los pájaros, los animales, pues recogen frutas y pueden caer también las raíces de hierbas o dependiendo, ¿no? Ok, en este caso eso era el consejo sobre esta tipología de instalación al terreno. Muy bien, ahora me gustaría demostrar unas instalaciones que se han hecho en cubierta de funda. Aquí estamos en la primera página de Samballast. Vamos a esperar un poco que se carga. Ok, perfectamente. Ok, en este caso yo le voy a demostrar un sistema. Aquí tenemos la posibilidad de poder escoger el sitio donde se ha realizado la instalación. Por ejemplo, últimamente se ha realizado este sistema fotovoltaico en Portugal. Se ha realizado en una cubierta de tipo funda, la primera que le estaba comentando, y tal cual podemos ver, tenemos que evitar que se perfora la cubierta, tenemos que evitar que se dañe la cubierta. En este caso, en esta instalación, hemos tenido
implementado 3 tipologías de sistemas porque las cubiertas han sido diferentes. Ha sido una cubierta del tipo PVC, una parte de la cubierta ha sido de la grava. Es por eso que hemos escogido 2 sistemas diferentes. En la primera etapa ha sido la cubierta con el PVC, que nosotros hemos aconsejado el sistema Connect, porque el Connect tiene también la posibilidad, nos da la posibilidad, aparte de la resistencia a los vientos, de tener aquel límite de la sobrecarga en la cubierta, siendo que la instalación en concreto tenía esta problemática, ¿no? Ok, otra cosa que me gustaría demostrar sería, no sé, podemos escoger, en este caso tenemos un sistema que se ha realizado en Italia en una tipología de cubierta de grava. Ok, en este caso, por ejemplo, el cliente, siendo que la grava que teníamos en cuestión era una grava pequeñita y no es que la presión que da nuestra estructura no le cuesta ningún tipo de daño a la cubierta, pues el cliente ha preferido de colocar también una funda debajo de nuestro lastre. ¿Okay? En este caso también se ha utilizado un accesorio que nosotros lo hemos creado últimamente, que es el accesorio del cable wind, que hace el alojamiento de los cables de los módulos fotovoltaicos y por lo tanto nos da la posibilidad de ofrecer con un tipo de peso adicional en el caso que las cargas del viento son mayores. Ok, ahora me gustaría ver una instalación que se ha hecho, podemos ver, no sé, una instalación en España, siendo que lo estamos haciendo el seminario en castellano. Ok, mm, perfecto. Aquí tenemos una instalación que se ha realizado en terreno, en España, y como ya podemos ver, este cliente ha preferido elaborarlo el terreno, echarlo un tipo de tela debajo y después echarle un tipo de capa de grava encima. Y obviamente está haciendo un doble protección a la instalación fotovoltaica. Así que hay que tenerlo en cuenta también este detalle. Ok, dicho esto, a ver si... me gustaría demostrar también esta instalación. Porque es la instalación que estuvimos comentando en el caso que tenemos la grava o la piedra muy gruesa en la cubierta. En este caso, este cliente ha preferido de alejar y excavar un poco la grava en las zonas donde van las estructuras y ha puesto encima directamente la estructura, ¿no? Y después, como ya se puede ver, ha rodeado la zona de las estructuras con las piedras que tenía. Y pues obviamente eso ha sido por un motivo estético, ¿no? Dependiendo de los requisitos que tiene cada cliente. Ok, si le he comentado estos datos, entonces voy a ir en un siguiente punto que sería la evaluación de los defectos en el techo. Como le estaba diciendo al inicio, o sea, con la inspección del sitio, de la superficie de la cubierta, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta también la evaluación de los defectos en el techo. Tenemos que ver si la cubierta tiene alguna grieta, si la tela asfáltica que se ha puesto en la cubierta es vieja, y tenemos que reemplazarlo por una nueva. Si en este caso nosotros podemos evitar el mantenimiento en un corto largo tiempo de plazos, ¿no? Dependiendo de del estado que tiene la cubierta. Por eso hay que evaluar también este aspecto, porque si estamos en la obra podemos ver si la cubierta tiene grietas, la tela asfáltica es muy vieja, hay que cambiarlo y en el caso que, por ejemplo, hay pendientes de aguas, eso también es un detalle bastante importante. Hay desniveles de la cubierta, también es un detalle bastante importante que hay que tenerlo en cuenta a la hora que nosotros o que vosotros hacéis la proyectación, que hacéis el diseño de la instalación fotovoltaica. Es decir, porque sabiendo que en la cubierta tenéis, no sé, unas chimeneas, en la cubierta tenéis unos pendientes, unos bajantes, eso sí,
pueden escoger y encajar la mejor solución evitando esos obstáculos que tenéis en las cubiertas. Pero aún así, aunque este detalle no se tenga en cuenta a la fase de la instalación de un sistema fotovoltaico, no habría ningún tipo de problema, siendo que las estructuras estampadas son estructuras que se pueden mover fácilmente. Es decir, no hay ningún tipo de problema, solo hace falta quitar las grapas terminales centrales, mover el módulo, mover las estructuras y podemos realizar el mantenimiento del defecto en la cubierta. Y por lo tanto, un detalle bastante importante, hay que tener en cuenta que las estructuras de San Ballast tienen un certificado de garantía de 25 años. Sigue para 25 años de tiempo, de plazo, no tenéis ningún tipo de problema, no os preocupáis porque cada vez que tenéis que ver con un mantenimiento en la cubierta, las estructuras de San Ballast lo pueden mover con mucha facilidad y sin ningún tipo de preocupación que se va a dañar, no sé qué, puede tener una tipología de problemas, etcétera, etcétera. Así que también este detalle está tenido en cuenta por parte de San Ballast una vez que nosotros hemos creado estas soluciones que estamos implementando y estamos revisando el día de hoy. ¿Ok? Hemos dicho la evaluación de los defectos en el techo, ahora vamos a ir en la evaluación de la área de la instalación. Ok, últimamente, o mejor dicho, todos sabemos que en diferentes países y sobre todo en la Unión Europea hay unas legislaciones, ¿no? Hay unos documentos en vigor, unas leyes en vigor, sobre todo sobre el autoconsumo residencial, ¿no? Estas reglamentos sobre las instalaciones fotovoltaicas nos dan unas indicaciones cómo nosotros tenemos que evaluar un sistema fotovoltaico, ¿no? Es por eso que nosotros como San Ballast hemos dividido y aquellos que han solicitado un presupuesto a San Ballast saben y han visto los informes técnicos con lo cual nosotros elaboramos los proyectos. Es decir, nosotros hemos dividido las áreas de las instalaciones fotovoltaicas en 4, o sea, en las zonas marítimas, en las zonas montañosas, en las zonas urbanas y también en las zonas donde nosotros tenemos las restricciones de paisaje, ¿no? Ok, yo voy a empezar por la primera, o sea, la evaluación de las áreas al mar, por los reglamentos que están en vigor tanto en España como también en cualquier país que nosotros operamos. A las zonas al mar se ha dado la mayor referencia de las cargas del viento. Es decir, son las zonas que hay muchas rachas del viento y fuertes rachas del viento. Es por eso que San Ballast le encaja la solución técnica para implementar con los criterios que nos dan estos códigos técnicos en vigor. Es decir, en este caso, nosotros estamos en España, en Santa Cruz de Tenerife, en una instalación frente al mar que se ha realizado y como ya podemos ver, en este caso se ha recomendado el sistema Connect. ¿Por qué el sistema Connect? Porque el sistema Connect nos da la posibilidad de garantizar la resistencia al viento. ¿Por qué? Por el simple hecho porque es un sistema que está compuesto por 3 piezas. Aquí podemos ver una pieza frontal, la pieza central, central y la pieza terminal que termina la fila. Y haciendo todo un cuerpo, la posibilidad de la resistencia al viento es mayor. Otro detalle es que no requiere muchos accesorios, es por eso un motivo más. Y ahorra el tiempo de instalación hasta 70% comparado con otros sistemas. Ok, bien. En este caso estamos también en otra instalación que se ha realizado siempre en España. En este caso me gustaría enfocarme un poco en el primer punto que le he mencionado en este seminario web. Es decir, le he mencionado al inicio la inspección del sitio, la inspección de la obra antes de hacer la proyectación, de hacer el diseño, incluso sin hacer la instalación fotovoltaica. Por ejemplo, en este caso hay 2 motivos. O no se ha hecho una buena inspección en el sitio
o sea, antes de realizar la instalación y hacer la proyectación. O de segundo, por ejemplo, esta chimenea se ha creado después, en un tiempo después, y ha tenido que el instalador pues se apaña con el sistema que tiene ahí para encajarlo lo máximo posible. Porque en este caso, si vemos esta estructura, que es un central, en este caso no debería ser un lastre central, debería ser un lastre terminal que termina la fila. Es por eso que nosotros hacemos hincapié a la inspección del sitio de la obra antes de empezar con el diseño. Bien, ahora voy a demostrar unos detalles porque los clientes escogen las estructuras de Zambalas, en concreto en este caso el sistema Connect. Ok, el sistema Connect, como les estaba comentando, está basado en 3 piezas. Aquí tenemos la pieza frontal, central y terminal, que termina la fila. Como podemos ver también, debajo de los lastres hay un tipo de funda, lo que le estaba mencionando, ¿no? al inicio de este seminario, que esta funda nos da la posibilidad de hacer el gripping, ¿no? En la cubierta. Otro detalle que podemos ver con el sistema Connect es la posibilidad de encontrar un diente. Tenemos un diente en cada una de las estructuras donde se apoya el módulo fotovoltaico. Y este módulo, apoyando ahí, la resistencia del sistema es aún más mayor. Ok, las ventajas de este sistema son la alta resistencia a los vientos. Es un sistema bastante ligero para poder instalarlo en la cubierta, siendo que tiene una limitación de la sobrecarga entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Es un sistema bastante rápido de poder instalarlo. Ahora el tiempo de instalación hasta 70% comparado con otros sistemas. Y es un sistema que tiene una amplia gama de inclinaciones de 5 a 30 grados. ¿Ok? A mí me gustaría explicar cada uno de estos aspectos y una vez terminado este punto me voy a dedicar un tiempo también a las preguntas o alguna duda que pueda tener alguno de los participantes que está en este seminario. Ok, la segunda área pues serían las zonas montañosas. Todos sabemos que en las zonas montañosas hay también muchas rachas del viento, sobre todo en España los llamáis trasmontañas, es decir, que las rachas del viento son mayores. Y en este caso nosotros recomendamos un sistema este-oeste, porque aunque el rendimiento lo tenemos durante el día, es un sistema bastante resistente a las cargas del viento y mediante el sistema este-oeste nosotros podemos evitar también diferentes obstáculos. Los obstáculos que podrían evitar son, por ejemplo, el sombreado por parte de los árboles que hay en las zonas forestes o otro detalle también que podemos ver, por ejemplo, a ver, en este caso tenemos que evitar que en las zonas montañosas el efecto de la nieve nos dañe la instalación fotovoltaica. ¿Ok? Y es por eso que hay diferentes maneras de poder evitarlo y el sistema este es uno de aquellos sistemas con más resistencia a los vientos también. ¿Ok? El sistema este-oeste sería de los grados de inclinación a partir de 3 hasta lo más idóneo sería hasta 20 grados de inclinación. Y las ventajas de este sistema son la optimizar el espacio de la instalación, es muy resistente a las cargas del viento, tiene un coste del kilovatio drásticamente reducido, siendo que para instalar un sistema este-oeste no hace falta muchos accesorios, servirían las estructuras, las grapas, las fundas y ya está. Y también tiene la capacidad de poder sortear diferentes obstáculos en la cubierta, ¿no? ¿Ok? Otro sistema que podríamos aconsejar para las zonas montañosas sería el sistema estándar, que tiene sus características como la resistencia a los vientos, las bajas cargas en la cubierta, su flexibilidad de poder solucionar diferentes obstáculos en la cubierta y obviamente su amplia gama de inclinaciones de 0 a 35. ¿Ok?
Ahora voy a empezar con el tercer punto, que serían las zonas urbanas. Todos sabemos que en las zonas urbanas la gente, los particulares, los instaladores, somos un poco limitados, ¿no? Somos limitados por el espacio. Y es por eso que para esta tipología de superficies en las zonas urbanas, nosotros aconsejamos, como le estaba comentando inicialmente, el sistema vela. O bien sería la vela de 5 grados compuesto por 6 filas, o bien sería el sistema vela de 11 grados compuesto por 3 filas. Aquí en concreto tenemos el sistema vela de 11 grados en los ambos casos. Tanto el sistema vela de 5 como el sistema vela de 11 son sistemas modulables, es decir, que nosotros podemos escoger con qué fila empezar dependiendo de los requisitos que tiene nuestra instalación. Hablando en concreto de este proyecto, por ejemplo, que se ha hecho en Italia, aquí podemos ver que el superficie es bastante reducido, así que la potencia que tenemos contratada con el cliente es de una cierta potencia, así que tenemos que conseguirlo. Y la mejor manera para conseguirlo sería a través del sistema vela. En este caso, el cliente ha preferido la vela de 11 grados. Otro detalle es que no tenemos ningún muro perimetral. Como ya se puede ver, es un chiquitito y no se considera para nada, ¿no? Y es por eso más preferible para las zonas urbanas de poder tener en cuenta los sistemas vela, aunque las inclinaciones pueden ser menores, pero la potencia que nosotros conseguimos a meter ahí es mayor. Ok, ahora, ¿cuáles serían las ventajas del sistema? Pues sería una de las ventajas, optimizar el espacio en la cubierta, o sea, meter máxima potencia en menos espacio. Es un sistema bastante rápido de poder instalarlo y muy alto de las resistencias al viento, que trae su flexibilidad para poder solucionar diferentes obstáculos que nosotros tenemos en la cubierta. Ok, y ahora voy a empezar con el cuarto área, serían las áreas con las restricciones del paisaje. Todos sabemos que en diferentes sitios, en diferentes países, hay restricciones, sea por las comunidades, sea también por los ayuntamientos que tienen diferentes criterios, que dice, pues mira, yo no necesito, no quiero que la instalación fotovoltaica se levanta a 1 metro, doy un ejemplo escaso. Así que tenemos que evitarlo esto, ¿no? El sistema fotovoltaico se levanta muchísimo. O bien, incluso hay en aquellos casos que el cliente mismo, el cliente final, pues decide y no desea que el sistema fotovoltaico se ve en la calle, que lo ve el vecino, o por un impacto visual, etcétera, etcétera. Las mejores soluciones que se aconsejan en este caso, con las limitaciones del paisaje, son de 0, podríamos decir hasta 5 grados, pero lo más escogido sería 0 y 3 grados de inclinación, como es en este caso, por ejemplo, que se ha escogido un sistema de 0 grados. Aquí en este caso tenemos una instalación que se ha realizado en una zona marítima. Es una instalación bastante bonita en Principato de Mónaco, y se ha realizado un sistema esto-oeste para alcanzar también tanto el rendimiento en la superficie como también la resistencia a los vientos, y se ha escogido un sistema de 3 grados de inclinación. Ok, ¿cuáles serían, con qué podríamos crear los sistemas este-oeste, o cuáles serían las soluciones? Pues sería en primer lugar el sistema estándar, como estaba diciendo, con los lastres de 0 hasta 5 grados, lo más idóneo. Y después tenemos las características de este sistema, que es alta resistencia a los vientos, es un sistema bastante rápido de poder instalarlo, que trae unas cargas muy limitadas en la cubierta, y su facilidad de poder instalar y de solucionar diferentes obstáculos en la cubierta, que viene con una inclinación como sistema. En total estamos hablando como sistema estándar de 0 a 35 grados de inclinación. Ok, ahora me voy a detener un poco a ver si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Ok, de momento.
Ok, no sé si me han hecho una pregunta, no se ve, del Señor Jesús. No sé si Señor Jesús ahora se ve. He compartido la pantalla. ¿Me lo puedes confirmar, por favor? Ok, vamos a empezar si tenemos... Ok, de momento no tenemos ninguna pregunta. Por si acaso tenéis alguna duda, alguna pregunta una vez terminado el seminario, igual lo podemos responder personalmente, por privado. Ok, dicho esto, ahora me voy a enfocarme en la fase de la instalación. ¿Cuál sería una correcta instalación fotovoltaica? Pues en primer lugar, lo más idóneo sería de preparar el sitio de la construcción y asegurar, o sea, la seguridad es lo primordial. Tenemos que tener en cuenta de asegurarnos que la zona donde nosotros vamos a realizar la instalación fotovoltaica esté pues protegida, que esté asegurada, etcétera. Después tenemos que hacer el descargue de los equipamientos, de las estructuras desambadas en la cubierta, dividiendo en diferentes zonas de la cubierta, como ha hecho, por ejemplo, en este caso este cliente, que ha dividido los palets en diferentes zonas de la cubierta. Después sería instalar las estructuras desambadas según los planos, según los diseños y las instrucciones del montaje que nosotros le hemos enviado acompañando el material, ¿no? Ahí tenéis todas las instrucciones del montaje, cómo hay que hacerlo desde la A hasta la Z, todos los equipos desambadas, o sea, todas las piezas, empezando por las grapas, empezando por las estructuras, las fundas, la colocación, las distancias entre ellos, etcétera, etcétera. Y por lo último, sería de poder instalar los módulos fotovoltaicos para terminar la instalación fotovoltaica y que todo queda bien correcto, que todo queda muy bien. Ahora podemos ver este pequeño vídeo. Es, como ya podemos ver, es el sistema Connect en este caso, que está compuesto por estas tres piezas que le estaba comentando y las grapas, tanto terminales como centrales, y las fundas debajo de ellas. Ok, en nuestra página web, igual si entramos, si estamos, le voy a enseñar también un pequeño truco. Si entráis en vídeos e instrucciones del montaje, igual pueden encontrar diferentes vídeos de instalaciones, pueden encontrar diferentes manuales e instrucciones del montaje utilizando diferentes sistemas de Samballast. Ok, bien. Ahora vamos a hablar del mantenimiento, cuáles serían aquellos trucos que nos ayudan muchísimo de poder realizar un mantenimiento lo más correcto y preciso posible. Todos sabemos de la importancia que tiene el mantenimiento de una instalación fotovoltaica, de los equipos, porque nosotros hemos contratado una potencia con el cliente final y obviamente tenemos que asegurarnos que en un periodo periódico nosotros alcanzamos el rendimiento, pero para hacerlo eso nosotros tenemos que ejecutar unas pautas, ¿no? Y estas pautas empiezan por consultar el estado de la cubierta. Un detalle que yo le he mencionado a los inicios, o sea, hacer la consulta de la cubierta, si tenemos grietas, si la funda que tenemos en la cubierta es dañada, hay problemáticas, si tenemos pendientes o no tenemos pendientes. O sea, estos aspectos que yo le estaba mencionando a los inicios, tenemos que hacer hincapié porque nos influyen muchísimo a la hora de poder llevar a cabo el mantenimiento de una instalación fotovoltaica, ¿no? El segundo punto sería comprobar y limpiar los paneles fotovoltaicos, es decir, todos sabemos, sobre todo en las zonas urbanas, que hay mucho polvo, hay mucha suciedad y por lo tanto la limpieza de los paneles fotovoltaicos se tiene que hacer como mínimo 2 veces al año, o sea, cada 6 meses tenemos que alcanzar y hacer la limpieza
de los paneles fotovoltaicos para poder mantener el rendimiento contratado. Y tenemos que asegurarnos también de unos aspectos técnicos, que las estructuras, que los cerrajes estén todos correctos, que estén con los aprietes que nosotros le hemos considerado o que se ha tenido, que se ha recomendado por parte de los fabricantes, sea fabricantes de los módulos, sea fabricantes de las estructuras, que dan sus consejos y sus pautas de los aprietes de las grapas, por ejemplo, ¿no? Y hay que evitarlo que en la cubierta o en los paneles tengan alguna fisura, que tengan algún daño, alguna grieta, ¿no? Que nos afecta la producción de la energía por la temporada, ¿no? Otro punto que hay que tenerlo en cuenta es comprobar el sello de los paneles. Todos sabemos que con los pasos de los años y con las tasas del viento que haya, siempre tenemos que comprobar que los aprietes de las grapas, de los módulos, estén tal cual se han indicado por los fabricantes. O sea, por ejemplo, doy un ejemplo escaso: si el apriete que le hemos dado a la grapa es 12 a 14 newton, tenemos que comprobar, porque con el viento y el esfuerzo que da el viento a los paneles, a las estructuras, a las grapas y los otros equipajes del cerraje, tenemos que evitarlo que se libera un poco. No es que va cambiando de centímetros, ¿no? No os preocupáis de eso, pero se va haciendo de milímetros. Así que nosotros tenemos que asegurarlo y comprobar que el sello de los paneles queda intacto, ¿no? Queda tal cual nosotros lo hemos puesto el primer día de la instalación, ¿no? Y por último, tenemos que comprobar los componentes eléctricos. O sea, tenemos que tener en cuenta que el inversor esté funcional, que cumple con los valores de la producción, y que la producción sea constante, el rendimiento que se da esté adecuado y indicado por parte del fabricante. O sea, solo ejecutando estas primeras pautas que nosotros hemos hablado en este seminario, nosotros podemos ahorrar tanto el tiempo, podemos ahorrar gastos, o sea, podemos ahorrar diferentes aspectos simplemente haciendo unos primeros trucos, ¿no? Unos trucos sencillos que a veces uno, por falta del tiempo, no lo tiene muy considerado, no lo tenemos muy en cuenta. Ok, aprovecho un poco para ver si hay otra pregunta. Ok, vamos a ver. Ok, ok, de momento no tenemos, también parece que va todo claro, que no estamos teniendo dudas ni preguntas, pero como le estaba comentando, en el caso que fuese posible, yo le puedo contactar personalmente, le puedes llamar o mi colega le puede llamar y le podemos aclarar que fuesen las dudas y las preguntas que pueden tener. Ok, entonces... dicho esto, creo que estamos llegando casi al final de este seminario web, pero antes de terminar el seminario, pues me gustaría indicar cuáles serían unas buenas prácticas para ahorrar, como le estaba comentando, el tiempo, el dinero, y así podemos reducir el coste de kilovatio, ¿no? Y para hacerlo eso, tenemos que tener en cuenta estas pautas que tenemos aquí para llevar a cabo una instalación segura, una instalación correcta y una instalación bien hecha. En primer lugar, tenemos que evitarnos que nosotros nos agarramos en el sitio de la obra por las sorpresas. Es decir, tenemos que tener en el sitio todas las herramientas necesarias que nos sirven a nosotros para llevar a cabo una instalación bien hecha, una instalación segura. Doy un ejemplo escaso, en el caso que tienen en cuenta las estructuras desambadas, están instalando una estructura, las estructuras desambadas tienen los casquillos M8 insertados y damos por hecho el caso que el casquillo M8 se ha dañado. No os preocupáis, vosotros pueden hacer otro agujero
pueden insertar otro casquillo M8 cerca al casquillo que se ha dañado. Y por eso le digo, con estos pequeños trucos nosotros evitamos que paramos la instalación, que paramos la obra, que eso quiere decir, al fin y al cabo, rendimiento económico, porque si nosotros paramos la instalación por, no sé, correr a recoger una pieza o un equipo que nos sirve, pues estamos gastando mucho tiempo, estamos gastando económicamente. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es de prestar atención a los pequeños componentes metálicos. Es decir, si nosotros Zambalas está suministrando las piezas metálicas por bolsas, es decir, nosotros damos las grapas, por ejemplo, en bolsas de 10. ¿Por qué? Supongamos que en la instalación nos ha hecho la inspección inicial preliminar y nosotros encontramos ahí en el sitio que se ha hecho una chimenea, que se ha creado un escenario y tenemos que mover los módulos, tenemos que mover las estructuras y por eso nos cambia el diseño fotovoltaico, ¿no? de la planta que nosotros hemos hecho. Pero si nosotros tenemos estos componentes metálicos ya a mano, aunque el layout ha cambiado, aunque las estructuras tenemos que mover a otro sitio fácilmente, no os preocupéis porque teniendo las grapas, teniendo los accesorios metálicos, pueden terminar la instalación fotovoltaica y en este caso evitan el gasto del tiempo y de los dineros, ¿no? El tercer punto, pues, sería de mantener limpia la zona donde van las estructuras, es decir, la zona donde se hará la instalación hay que tenerlo todo preparado, todo listo, todo limpio, porque tenemos que evitar que se pierdan las piezas, que se pierdan los equipos de los instaladores, que se pierdan, no sé, algún detalle de la seguridad o que las estructuras no se apoyan perfectamente en la cubierta. O sea, es por eso que siempre hay que mantener limpia la superficie donde van a ir las estructuras, ¿no? Para poder alcanzar a hacer una instalación lo más correcta y precisa posible. Ok, con estos pequeños trucos nosotros estamos dando unas pautas para poder evitar la pérdida del tiempo, que es un factor bastante importante, y aún más el valor económico. O sea, ejecutando estas pautas, que son unas pautas que a los inicios podemos decir que no le damos su mayor importancia, pero sí, hay que hacerlo. Tenemos que tener en cuenta, aunque el volumen del trabajo el día de hoy, por las leyes del autoconsumo en diferentes países y las instalaciones están aumentando, tenemos que tener unas ciertas pautas en consideración antes de empezar con la instalación, con la proyectación, con el diseño fotovoltaico. Ok, ahora yo creo que he terminado todos los temas, todos los puntos que tenía que tratar en este seminario. Ahora lo que me toca es únicamente poder dejar mis datos de contacto. Aquí me pueden encontrar mis datos de contacto, tanto el correo como el número telefónico, y en el caso que vosotros tenéis alguna duda, alguna pregunta que les surge después del seminario web, no os preocupáis, me pueden escribir directamente, me pueden llamar y con todo el gusto le puedo atender. Por lo tanto, me gustaría recordarlos que mi colega les puede llamar también telefónicamente para recibir un feedback, o sea, un comentario vuestro, qué tal ha parecido el seminario, si ha tenido alguna duda, ha sido todo claro, etcétera, etcétera. Y por lo último, poder también enviar un certificado de participación. Ok, entonces, dicho todo esto, una vez más le agradezco a todos por haber participado en este seminario del día de hoy y entonces, antes de cerrarlo, hago un último chequeo si hemos dejado alguna cosa sin leer, alguna pregunta o algún detalle que nos ha escapado, porque todos sabemos que en los seminarios online pues siempre suceden diferentes efectos técnicos, ¿no?
Ok, parece que todo va correcto. Hemos terminado este seminario. Una vez más, le agradezco a todos por haber participado y nos escuchamos y nos vemos, sin duda que sí, en el próximo seminario web. Muchas gracias por vuestra participación y por vuestra atención.